Siguiente video hablaremos sobre la sanción e ineficacia del negocio jurídico. Bienvenidos. Pero, ¿qué se entiende por sanción? A la luz del Código Civil colombiano, en el artículo 6 nos dice lo siguiente. Artículo 6 del Código Civil. Sanción legal. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Resumiendo un poco el artículo anterior, decimos que la sanción puede ser positiva o negativa, pero por la carga emocional del lenguaje suele entenderse en un sentido negativo. En otras palabras, si el negocio jurídico se ajusta al ordenamiento jurídico, la sanción será favorable, es decir, positiva. Tendrá recompensa. Y si el negocio jurídico no se ajusta al ordenamiento jurídico, la sanción no será favorable, es decir, será negativa. Ineficacia. ¿Qué se entiende por ineficacia en el negocio jurídico? Es una sanción que se le aplica al negocio jurídico por no cumplir con los elementos de validez. No obstante, este acto jurídico cumple con el elemento de la existencia, ya que existe una voluntad, un objeto, una causa, pero en el elemento de la validez hay un objeto o una causa ilícita. Las razones para que un negocio jurídico sea ineficaz son determinados por la ley y la consecuencia es que no produce efectos jurídicos. La inexistencia. ¿Qué es la inexistencia como causal de ineficacia del negocio jurídico? La inexistencia como causal de ineficacia se da a causa de no cumplir con los elementos de validez en el acto jurídico. La inexistencia quiere decir que nunca nació a la vida, por ende, todas las cláusulas y el contenido no tienen fuerza vinculante en razón de dicha inexistencia. ¿Cuáles son las causales de la inexistencia en el negocio jurídico? Para hablar de las causas de inexistencia, encontramos tres tipos. Primero, la falta de solemnidad sustancial, es decir, la forma. Segundo, la falta de un elemento sustancial, en el cual encontramos el objeto, que es aquel no determinado o imposible, la causa, que no exista, y la falta de consentimiento o de voluntad. Y finalmente, encontramos la falta de un elemento de la esencia. ¿Cuáles son los efectos de la inexistencia? Efectos de la inexistencia. Existen dos tipos de efectos que produce la inexistencia. El primero, el acto no nace a la vida jurídica. Y el segundo es que el acto jurídico no produce efectos frente a terceros ni frente a las partes. También existen otros efectos de la inexistencia, que son el opera in limine, que éste funciona de pleno derecho, cuando se presenta la causal, opera de modo automático, sin necesidad de un fallo judicial que la declare. Pero cuando hay apariencia de acto o ese acto inexistente produce efectos jurídicos, el juez es llamado a declarar cuando ese acto es inexistente. Para ejemplificar lo anterior, podemos decir, si yo me obligo a pagar 2 millones de pesos y tú te obligas a que nunca te crezca el cabello, podríamos decir que es una obligación inexistente por un objeto imposible. Pero si yo ya pagué los 2 millones de pesos y tú no me los quieres devolver, entonces podemos recurrir al juez para que declare que no hay acto jurídico. Esa acción judicial la puede promover cualquiera que tenga interés en ello. El segundo efecto es que la inexistencia no es saneable ni por ratificación ni por prescripción. No se puede sanear y mucho menos ratificar lo que no existe. Como tercero y último, tenemos que la inexistencia no es subsanable por el transcurso del tiempo. ¿Tiene o no fundamentos jurídicos la inexistencia? Para dar respuesta al anterior interrogante, tenemos que hablar de una discusión doctrinaria que a lo largo de los años se ha presentado frente a este tema de la inexistencia. Existen dos hipótesis. La primera considera que la inexistencia es una sanción que no se encuentra consagrada expresamente en el Código Civil y que por ende, y teniendo en cuenta el principio de legalidad en materia sancionatoria, no puede aplicarse. La segunda hipótesis tiene como argumento unos fundamentos legales, los cuales son los siguientes.
El artículo 1501 y 1500 del Código Civil nos habla de las cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. El artículo 1502 nos habla sobre los requisitos para obligarse. El artículo 1517 nos dice el objeto de declaración de la voluntad. Por ende, también el artículo 1870 nos dice que no hay venta cuando el objeto sobre el que recae no existe. El artículo 1760 dice lo siguiente: la falta de forma hará que el acto no produzca efectos.